Control. Sí, las que calguin. Yo, darte las gracias por la definición que has tenido y algunos en castellano. Sí. Claro. Yo puedo hablar castellano perfectamente, no tengo ningún problema. De hecho, he contestado una pregunta en castellano y contestaré tantas como me haga. Y si me hace en inglés y soy capaz de explicarme también, no es un problema de idiomas, es un problema de... No es un problema, sino un poquito de diferencia. Es un compañero de Cataluña Radio, por tanto, siempre hablo en catalán con él y con usted hablaré tantas preguntas como me haga en castellano porque es un idioma como otro. Entonces entendemos que usted no quiere hacer preguntas, ¿no? Vale. ¿Alguna pregunta a usted? ¿Cómo? ¿Perdone? Ah, vale. No, pero si es que no es un problema de catalanes y españoles, es un tema de que... Bueno, pero que yo le puedo contestar tantas como quiera en castellano. Caballero, no vamos a entrar en este tema. Nuestro entrenador le ha dicho que Claro. le contesta. Usted me pregunta en castellano, yo le respondo en castellano. Usted me pregunta en inglés y soy capaz de expresarme, le contestaré en inglés. Yo agradecería que si usted tiene algo que preguntar a nuestro entrenador, se lo pregunte y le contesta. No está poniendo ningún problema, pero no nos ponga la tesitura de tener que escoger entre un idioma y otro porque nosotros no queremos. Estoy hablando en español, mi inconveniente de hablar en español. ¿Tiene alguna pregunta? Es que creo que está un poco fuera de lugar. Sí lo está. Deja de sacar los flores a mi entrenador. No, si no me lo saca, le vuelvo a repetir, puedo hablar el castellano perfectamente porque es una lengua que domino, entonces le puedo contestar. Pero es que, a ver, por favor, compañeros, están en directo. Si queréis esto me parece que está fuera de lugar. Pero bueno, Gerard, me permets, sisplau. Sí. La jugada del penal. L'has vist clara, has pogut parlar amb els jugadors perquè ha estat un moment determinant i podia ser molt mal. Home, jo, a veure, quan vaig veure la designació arbitral, vaig veure que era l'àrbit que ens havia pitat a l'Ebro i, per tant, va sorprendre, no?, que en tan poc temps tornem a jugar un partit a l'Aragó i tornava a arbitrar el mateix àrbit. Bueno, era un moment important del partit i els jugadors